la protección de infraestructuras críticas y estratégicas, optimizar su seguridad contra agresiones deliberadas, especialmente contra ataques terroristas. Los ponentes en esta ocasión son José Luis Pérez Pajuelo, él es director del Centro Nacional de Infraestructuras Críticas. También tenemos con nosotros a Jesús Urien, director Business Security Solutions Euskadi Navarra en PVC, y Sergio Gómez, director de Seguridad e Infraestructuras Críticas, Grupo Amper. El moderador de esta mesa redonda es José Julián Istúriz, profesor, director general de Patrimonio y Contratación en Gobierno de Canarias. José Julián. Muy bien, adelante. Arratsaldeon, buena tarde a tothom, que sería en catalán, aunque me parece que hay pocos catalanes aquí. Buenas tardes, compañeros, amigos, exalumnos, que ya veo también aquí alguno. La verdad es que yo, en primer lugar, quiero agradecer a la organización esta oportunidad que nos dan de hablar de temas de infraestructuras críticas y a mí especialmente de poder estar con ustedes, precisamente, además en Bilbao. Además de agradecerles, yo tengo una doble función. Voy a explicarles en plan ponente, pero en 3 minutos, un proyecto en el cual estamos metidos el Gobierno de Canarias y el por qué precisamente el Gobierno de Canarias está apostando por esto que van a ver. Y luego los diferentes ponentes hablarán 10 minutos, porque la intención es, por lo que hemos quedado, es viendo el perfil de la sala, esperemos que haya muchas preguntas, ¿vale? Y en función de las preguntas ya podremos luego ir profundizando, ¿vale? Si me pones la primera... la veo aquí. Perfecto. Muy bien. Bueno, muy brevemente, simplemente desde el punto de vista de infraestructuras críticas, queríamos exponerles para unas islas que tienen 2.300.000 habitantes, es decir, un poquito más de población que Euskadi, la importancia que tiene el sector turístico y la seguridad en estos entornos, ¿vale? Esto es evidente, no voy a extender porque todo el mundo lo puede entender con facilidad. Entonces, vía fondos europeos, vamos a poner en marcha un proyecto muy singular, que es la construcción de 2 edificios de servicios esenciales. ¿Qué es eso? Miren, ¿cuál es la situación actual? La situación actual que tiene el Gobierno de Canarias, que como saben son 7 islas, no les voy a decir los nombres ni preguntarle a nadie porque estoy seguro que no se saben el nombre de las 7 islas, igual que no me lo sabía yo cuando fui en el año 94, porque seguro que confunden La Palma con las Palmas de Gran Canaria, etcétera. Pero la situación actual es que las instalaciones que tienen que ver con infraestructuras críticas o servicios esenciales están muy dispersas. Es decir, se han ido montando cada uno por su lado. Los CPDs del Gobierno están en un sitio, el 012, que es el Servicio de Atención Ciudadana, está en otro, el 112 está en otro, la teleasistencia está en otro, están absolutamente dispersas. Probablemente esto les va a sonar, porque esto es el común denominador prácticamente de casi todas las comunidades autónomas, ¿no? Y además, para más INRI, muchas de ellas están en régimen de arrendamiento, ¿no? Es decir, son licitaciones que se han sacado a concurso, que las ha ganado una determinada empresa, ha alquilado unas instalaciones y allí se ha puesto, ¿vale? Claro, todos ustedes que son del sector, no voy a insistir aquí en los problemas que eso tiene, que nos generan esta dispersión y los problemas de riesgos, difícil para gestionar este tipo de riesgos cuando tenemos unas instalaciones muy dispersas y además en régimen de alquiler. Por lo tanto, la idea es montar 2 edificios. ¿Por qué 2 edificios? Uno en la isla de Tenerife y otro en la isla de Gran Canaria, luego verán, para que puedan ser redundantes. 2 edificios cuya imagen tienen ahí, de lo que va a ser el proyecto. Bien, esto un poco, porque algunos suelen decir, bueno, este señor me está a mí vendiendo aquí una moto, ¿vale? ¿Y esto en qué fase está? Un poco para que vean. Los proyectos ya salieron a licitación, ya se adjudicaron, y esto que están viendo es la foto de cómo va a ser en el proyecto. El proyecto se acabará dentro de 2 meses y yo calculo que dentro de 6 estaremos ya construyendo. Es decir, esto no es un proyecto de PowerPoint, no es una teoría, no es algo que queremos hacer, sino es una realidad.
Estamos hablando de unos 30 millones de euros cada edificio, 60 millones de euros, y que se financia todo con fondos europeos. ¿Vale? ¿Qué va aquí? Que esto sí que me importa sobre todo transmitirles a ustedes y sobre todo transmitirle a José Luis, ¿no? Aquí va todo aquello que son servicios esenciales que presta un gobierno a la ciudadanía, que no todos tienen que ver con servicios de emergencia o policía. Es decir, hay servicios que se prestan 24 horas al día, que tienen que ver con la policía, con el 112, con las emergencias médicas, con los bomberos, etcétera, pero hay otra serie de servicios considerados como esenciales para el funcionamiento ordinario de la población que también funcionan 24/7, que no son de emergencia. Lo hemos visto, algunos ya llevamos años diciendo esto, pero sobre todo lo hemos visto ahora con la COVID-19, donde nos hemos dado cuenta que servicios como son los 900 o el servicio de atención al ciudadano 012 es un servicio esencial que teóricamente no es de emergencia, pero es un servicio esencial, ¿vale? Entonces, las características de estos dos edificios, ahí a alguno le llamará la atención porque tiene esta especie de murete, ¿vale? Esto ya estaba diseñado con anterioridad antes de la erupción del volcán de La Palma, ¿vale? Pero eso fundamentalmente tiene que ver más con un problema de agua, con un problema de fluidos, que no con un problema de contención de lava, ¿vale? Porque la lava nos ha subido 40, 50 metros y allá por donde ha ido se lo ha comido todo. Por lo tanto, si aquí tuviéramos una erupción volcánica de lava, este edificio, no voy a decir que desaparecería, pero estaría bastante en riesgo, ¿vale? Bien, simplemente para que sepan, hablamos de dos estructuras edificatorias, una es espejo de otro, es decir, todo lo que funciona en uno de los edificios funciona en el otro y viceversa, de tal manera que si uno cae, el otro continúa en funcionamiento, ¿vale? O sea, no hay un solo lugar físico donde se produzca la atención al ciudadano, sino que hay dos, ¿vale? De hecho, hay muchas veces que cuando tú llamas por teléfono a uno te están atendiendo desde la otra isla y tú no te enteras, ¿vale? Es absolutamente transparente y espejo. Aproximadamente 15.000 metros cuadrados, va a tener 5 plantas, si no recuerdo mal, y vuelvo a decir lo de antes, es decir, va a haber una planta donde van a estar los servicios que no son de emergencia, ¿vale? Pues, por ejemplo, el control de los CPDs, toda la informática del gobierno también va a estar ahí a través de un centro que se llama Cibercentro, porque entendemos que eso tiene que estar funcionando 24 horas al día, ¿vale? O sea, esto es un edificio, dos edificios de servicios esenciales donde están los servicios, como digo, que funcionan 24/7, ¿vale? Bueno, evidentemente va a tener una capacidad estructural contra viento, lluvia, no me voy a extender porque se pueden imaginar que la infraestructura lo que pretende es que esté frente a los riesgos más habituales que pueda haber allí, ¿vale? Alta tecnología y escalabilidad. ¿Quiénes van a ir ahí? ¿Quiénes van a estar ubicados? Bueno, esto es un proyecto de gobierno, no es un proyecto ni de la Dirección General de Patrimonio y Contratación que dirijo yo, ni de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, ni de la de Policía. Esto es un proyecto de gobierno. Aquí va a haber del orden de 4 o 5 consejerías distintas. Aquí se van a controlar los túneles, se van a controlar las carreteras, se va a controlar los barcos de inspección pesquera, evidentemente el transporte sanitario, evidentemente la policía autónoma, también la gestión de los bomberos, pero, insisto, no solo eso, sino aquellos servicios, y esta es la idea clave, aquellos servicios que tienen que seguir funcionando en situación de emergencia, aunque no tengan relación directa con la emergencia. De hecho, el edificio va a tener una entrada común, pero luego van a tener 2 entradas distintas, ¿vale? Esto es evidente, ¿no? Va a haber una planta donde va a estar más protegida con lo que son los servicios de emergencia, léase policía autónoma, transporte sanitario, salvamento marítimo, etcétera, y luego va a haber otra planta diferenciada donde estarán los servicios, digamos, que no son más de emergencia. No quiero extenderme más, simplemente quería exponerlo porque nos parece importante transmitir la idea de que las infraestructuras críticas no son solo aquellas que muchas veces se nos ocurren, como puede ser una base de la policía, el 112, las sedes de presidencia del gobierno, no son esas. Por ejemplo, todo el tema de CPDs, aunque ya lo tiene considerado el centro, tiene considerado los CPDs,
Pero el hecho de que en nuestro caso, por ejemplo, para que se hagan la idea, los CPDs están en instalaciones alquiladas y dispersas, ¿vale? No me importa decirlo porque estamos en un sector donde todos somos pues del mismo de casa, y además esto desgraciadamente no nos ocurre solo en Canarias porque seamos un desastre o lo hagamos muy mal. Me da la impresión que es la práctica generalizada en muchos sitios de España, excepto en Euskadi, Cataluña y algún sitio más, están bastante dispersos, ¿vale? Bueno, esto era un poco lo que yo les quería transmitir como concepto, digamos, de lo que es infraestructuras críticas, ¿vale? Luego haremos un turno de preguntas, si les parece hacemos un turno de preguntas luego completo, ¿vale? Una vez que hayamos terminado. Bueno, y si no tiene inconveniente, le doy paso a José Luis Pérez Pojuelo, que es el director del Centro Nacional de Infraestructuras Críticas, al cual agradezco mucho que haya venido. Primero a la organización por invitarle, a él por venir, porque normalmente a estos eventos, desgraciadamente, no vienen. Y creo que es bueno que estén, que les podamos escuchar y que ellos también puedan escuchar nuestras ideas. O sea que, José Luis, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues antes de nada, pues muchas gracias por la amable presentación y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Buenas tardes. A la organización por invitarnos. Me voy a permitir el lujo de corregir al moderador. Sí que vamos a estos eventos, ¿eh? Lo que pasa es que hay que dosificar esfuerzos, pero sí intentamos, además es una de las premisas que nosotros mantenemos y que creo que la hemos llevado a gala desde el comienzo de nuestras andaduras, que es cooperación, diálogo y ayuda con todos los actores del sistema. Por lo tanto, sí que intentamos estar en estos eventos, ¿no? Después de esta pequeña broma, pues bueno, simplemente comentar. Bueno, cuando hace ya casi una década yo me incorporé al centro, pues es verdad que las primeras palabras eran precisamente para definir ese marco conceptual de qué es una infraestructura estratégica, cuáles de aquellas estratégicas pues podían considerarse críticas en base a esos criterios horizontales de criticidad que venían recogidas en la Directiva Europea, traspuestas a la ley nuestra. Bueno, pues que era un operador crítico, ¿no? Operadores de servicios esenciales, etcétera. Explicaba posteriormente pues todo el proceso del Sistema Nacional de Producción de Infraestructuras Críticas. Hablaba de un poco el sistema vertebrador, ese sistema de planificación, ¿no? Con el Plan Nacional de Producción de Infraestructuras Críticas, hermano del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, planificación estratégica, etcétera. Pero yo creo que eso, pues más o menos en ciertos foros, pues yo creo que está superado. Por lo tanto, yo creo que en lugar de hacer un repaso sobre lo que se ha trabajado, los objetivos que se han conseguido, se han cumplido, y aquellos que sí que en los que estamos trabajando, pero yo creo que uno de los más importantes precisamente, y casi lo estamos trabajando en la sombra, lo digo pues porque no tiene tanta visibilidad como, digamos, las acciones cotidianas o operativas que se llevan a cabo desde el centro, es precisamente lo que quería comentar, ¿no? Lanzar unas pinceladas en relación a lo que se está trabajando en Europa, ¿no? Que va a venir a sustituir, a complementar y a desarrollar todavía aún más este marco, ¿no? Que es, y ver qué cambios, ¿no? Qué cambios o qué contradicciones o hacia dónde se dirigen esas nuevas líneas en el ámbito normativo europeo, que por supuesto en los próximos años pues, va a definir perfectamente esas nuevas líneas de acción del centro, del Ministerio y de todos los que formamos parte de este conjunto, ¿no? de operadores privilegiados, como digo yo. Fundamentalmente se está trabajando en la nueva directiva que va a sustituir a la directiva PIC, ¿no? Se traspuso como la Ley 8/2011 de protección de infraestructuras críticas y su correspondiente reglamento, que es la primera de ellas, ¿no? Es la directiva de entidades críticas resilientes, la directiva CER, que se va a conocer como tal. En segundo lugar, la que sustituirá a la NIS 1, la NIS 2, ¿no? Relativa a los sistemas de seguridad y sistemas de información. Y por último, pues una que afecta es un reglamento que afectará de manera mucho más directa, obviamente por las implicaciones que tiene al ser un reglamento, al sector bancario, ¿no? Al sector financiero. Estas son, digamos, las tres novedades normativas que se están trabajando en Europa. Nosotros estamos participando, por supuesto, de lleno en la primera de ellas, obviamente,
y también tenemos parte desde el Ministerio de Interior, del CNPIC, en la segunda, en la NIS 2, ¿no? Como digamos uno de los aspectos técnicos y puntuales que engloba esa seguridad integral que siempre hemos defendido y que seguimos defendiendo a pesar de las apariencias, ¿no?, de que parece que ahora todo se está separando, incluso desde la propia Comisión Europea. En este sentido, pues creo que lo más conveniente es hablar de la futura directiva CER y comentar un poquito las cuestiones que la hacen un poquito más singular, si cabe, con respecto a la antigua directiva de infraestructuras críticas europeas, que fue, digamos, aquella normativa que dio el pistoletazo de salida a todo el marco normativo que se desarrolló posteriormente, comentando pues, una cosa que es fundamental, y esta mañana se han hecho referencias precisamente a ese cambio conceptual, ¿no? Ese cambio en el que lo importante no es tanto ya, digamos, la seguridad, la protección, sino la resiliencia, ¿no?, como un concepto mucho más amplio en el que, obviamente, la seguridad y la protección de esas instalaciones, sean críticas o sean estratégicas, pues es un elemento más, ¿no? Sobre todo porque, creo que lo he recogido en la siguiente presentación, la perspectiva ya es de funcionamiento del sistema económico europeo. Es decir, se ha dado cuenta, esta mañana alguno de los ponentes hacía referencia a ese elemento, que decía que no hay seguridad, no hay economía si no hay seguridad. Creo que lo ha dicho al revés, si no hay seguridad no hay economía. Y de eso es un aspecto fundamental que se ha dado cuenta la Unión Europea, ¿no?, que después de trabajar mucho en ese mensaje, pues se considera cada vez más la seguridad no como un gasto, sino como una inversión. Al final, si proteges tus elementos productivos del negocio, pues se produce esa simbiosis entre la seguridad y la producción, que es al final de lo que se trata, ¿no?, de seguir ofreciendo, a través en el caso de las infraestructuras críticas y estratégicas, esos servicios esenciales a la ciudadanía, ¿no? Por otra parte, también habla de una dualidad conceptual, ¿no? Habla de entidades críticas resilientes y unas equivalentes a esas entidades críticas, precisamente haciendo referencia a las otras directivas, ¿no?, a la directiva NIS 2 y al reglamento DORA, ¿no?, que afecta fundamentalmente tanto a la banca, el mercado financiero, como las infraestructuras digitales o los sistemas tecnológicos de información y las comunicaciones, que son las referentes o, digamos, las que entran dentro de ese marco de actuación de la directiva NIS y NIS 2 también. Y luego también es curioso, porque sí es cierto que desde Europa pues el concepto de seguridad integral, algunos países, y entre ellos España, que ha sido uno de los defensores, siempre se ha potenciado ese elemento de seguridad integral, ¿no?, ese concepto, de seguridad integral, ¿no?, formado por todos los elementos, desde todas las perspectivas desde las que se puede trabajar la seguridad, pero luego aparecen directivas que parecen dirigirse a seguridades distintas, ¿no? En realidad no es esta la perspectiva sigue siendo la seguridad integral, pero hablando, y además se recoge así en los borradores de ambas directivas, una absoluta complementariedad y coordinación entre estas y entre el resto de normativas, precisamente para alcanzar esa resiliencia, ¿no?, ese concepto que ya no es seguridad, sino es resiliencia. Y precisamente, por ejemplo, la redundancia de que esa es la línea, es lo que llevamos en el centro haciendo desde hace mucho tiempo, con lo que viene ahí ECCIP, ¿no?, el esquema de certificación que integra todas esas perspectivas de la seguridad, que va a ser dirigido desde, ¿no?, digamos, está más ligado a la parte de esa directiva CER, pero sin embargo será integradora y será complementaria, o se complementará con todos los requerimientos que vienen incluidos en esa otra directiva que habla de la seguridad digital, ¿no? Luego también hay elementos desde los que desde aquí, desde España, siempre se ha luchado, pero que efectivamente al final pues los Estados miembros, y España obviamente como uno de ellos también, pues tiene que defender, y es el asunto de las autoridades competentes, ¿no? Cuando se empezó a trabajar en este borrador daba la sensación de que la propia Comisión Europea y posteriormente en los trílogos con el Parlamento
decían o parecían señalar quién tenía que ser las autoridades competentes en estos sectores, ¿no? en estos marcos normativos. Sin embargo, desde luego, no solo ha sido España y así lo hemos defendido, sino que nos han apoyado, pues, yo diría que prácticamente el 100% de los estados y representantes de los grupos de trabajo. Pues al final lo que tenemos es que coordinarnos entre nosotros, como hemos hecho aquí desde siempre, con todos los actores, ya sean autoridades o sean, como es el caso, ¿no?, la realidad, con todos los componentes del sistema PIC, sean administración o sean entidades privadas, ¿no? Yo creo que eso se ha conseguido y creo que es un éxito, porque si no, vamos a colación con este último punto. Estábamos notando una vis expansiva de la Comisión Europea que pretendía regular, no solo regular de una manera general, como tienen que ser las directivas, ¿no? Para eso está luego la capacidad de transposición de los Estados miembros, pero que parecía decir, no, y tú tienes que hacer esto hay que hacerlo así, esto lo tiene que dirigir esta persona, y eso pues no podía ser, ¿no? Se ha estado trabajando durante muchos meses, años, llevamos 2 años casi dándole vueltas al documento, y parece ser que han entendido, obviamente, que esto no puede ser así, que además ejemplo de eso es países como España, como Alemania, como Francia, en los que las distintas autoridades y distintos sectores se coordinan y funcionan perfectamente, ¿no? Es cierto que también aparecerán nuevos elementos, como son las misiones de asesoramiento con grupos técnicos de la Unión Europea, elementos como la notificación de información parecido a los incidentes cuando se tratan bajo el paraguas de la NIS, o la propia definición de cuáles deben ser esos servicios esenciales o sectores estratégicos. Eso está superado en España, precisamente pues por la ambición que se puso cuando transpusimos la primera directiva, la directiva PIC. Por lo tanto, a nosotros nos afectará bastante poquito, ¿no? Retos futuros, por decirlo de alguna manera, y trabajar ¿cómo? Pues con las líneas de trabajo que marca la propia Comisión y el grupo de trabajo, que es pues desde una perspectiva más integradora, haciendo alusión, como había comentado antes, a la mejora, continuidad del mercado interior, apoyado en la resiliencia de sus infraestructuras, ¿vale? Trabajar también en esa dispersión normativa. Yo creo que va a ser un elemento de futuro muy importante, teniendo en cuenta que, a pesar de que existe coordinación en la Administración en este asunto, estamos hablando de 2 directivas y un reglamento. Es decir, tendremos que hablar mucho con las distintas autoridades competentes para intentar integrarnos todos y avanzar en el mismo camino, ¿no? El cambio de paradigma que había comentado anteriormente, ¿no? La seguridad versus resiliencia, que además, como dice el slide, ¿no?, es más amplio, y yo creo que es más acertado porque dota al sistema de una mayor capacidad de poder responder y recuperarse frente a cualquier evento, que al final es de lo que se trata, poder seguir dando esos servicios esenciales. Y luego, efectivamente, la pregunta de seguridad integral que muchos se hacen, sobre todo en los distintos grupos de trabajo allí. No, sí es cierto, y eso es lo que se busca. La resiliencia engloba ese concepto. Lo que pasa es que hay que trabajarla de manera muy precisa para que no haya erosiones respecto a las distintas competencias atribuibles a distintas autoridades competentes, ¿no? Y luego, pues bueno, trabajar también en las cuestiones novedosas, como puede ser la notificación de incidentes u otras obligaciones que incluso en esta directiva se implementarán de una manera, ya veremos cómo, sinceramente, porque no sabemos cómo llegaremos a transponer, pero que intentará ser lo más suave posible, pero sí que existe esa obligación, como es, por ejemplo, la implementación de responsabilidades penales y similares, ¿no? Dejémoslo ahí, ya veremos, porque no ha sido nunca nuestra filosofía, lo saben todos los operadores y todos los componentes de sistemas, colaboración, y esa es nuestra idea, ¿no? No creo que he cumplido, así es que... José Luis, has cumplido perfectamente. Muchísimas gracias. Bueno, damos paso a Jesús Urien, y yo me atrevo, Jesús, a lanzarte una pregunta, si quieres la contestas y si no, no, como hemos hablado antes, que es, claro, tú eres director del ámbito de seguridad en Pricewaterhouse, que es fundamentalmente una consultora. Entonces, la pregunta que yo te digo es, desde el punto de vista de las consultoras, ¿cómo se percibe? Es decir, ¿hay mercado? ¿No hay mercado? ¿Se percibe colaboración por parte de las administraciones públicas en este ámbito o hay que sudar mucho?
Muchas gracias por la pregunta. Pensaba que me ibas a preguntar que cómo yo, siendo una consultora, no he traído presentación, al revés que hasta ahora los presentes, ¿no? Yo realmente creo que hay una necesidad. Un poco como habéis ido comentando, son aspectos novedosos los que se están haciendo desde la administración y en muchos casos que redundan en lo que tienen que hacer los operadores críticos. Entonces, lo que tenemos es nuevas necesidades que hay que afrontar de una manera, en muchos casos, continuando con conocimientos que ya se tenían y en otros casos, pues, adelantándose con nuevas soluciones que permitan, al final, aumentar esa resiliencia, ¿no? Yo creo que hemos visto cómo la evolución de la protección de infraestructuras críticas ha partido de un escenario en el que se establecen unos sectores y digamos que el elefante se va dividiendo a trozos para poder ir avanzando y estamos llegando a un momento en el que cada vez estamos consiguiendo unos niveles de protección y resiliencia mejores, pero por otro lado, o más grandes, por decirlo así, pero por otro lado tenemos también un conjunto de amenazas que nos crece en cuanto a que hemos llegado a un momento en el que la conectividad ha aumentado mucho y el modo en el que podemos recibir atacantes a las infraestructuras críticas nos aumenta mucho el perímetro que quizás había en un pasado, ¿no? Entonces, en ese ámbito, desde el punto de vista de las consultoras, lo que nos gusta es, pues, ayudar a nuestros clientes y en conjunto a la sociedad, ¿no?, a poder pensar en soluciones que le vayan a dar respuesta conjunta, ¿no? Bueno, de hecho, yo veo aquí mucha gente con la que he compartido diferentes charlas y diferentes conversaciones en las que he aprendido mucho respecto a cómo proteger estas infraestructuras y a los temas en los que hay que afrontar de las mismas, ¿no? Y creo que esa colaboración que decíais y esa manera de afrontar entre todos un problema que tenemos es el que nos da la oportunidad a las consultoras, pero también es la manera de aportar un poco a la solución de problemas grandes, ¿no? Aprovecha para continuar con vale, perfecto. Pues, perfecto. Lo de la pregunta era una excusa. Perfecto. Bueno, no sabía si querías lanzarla al resto de compañeros. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer, pues, a la organización el contar conmigo aquí y a todos vosotros por asistir. Y lo dicho, ¿no? Pues veo muchas caras con las que he compartido pues, algunas experiencias y también algunas visiones que sin duda a mí me han permitido tener diferentes visiones con las que luego afrontar, pues, ámbitos en esta línea, ¿no? Desde el punto de vista de infraestructuras críticas, ¿no? Creo que en la primera ponencia que teníamos hoy, pues, se decían tres cosas muy claras. Voy a arrancar con dos, ¿no?, que se han dicho por un lado desde el Gobierno vasco y después desde el Ministerio del Interior, ¿no?, que al final un poco la misión que hay, por un lado, es proteger la convivencia social y el bienestar de la ciudadanía, y por otro lado hablamos también de la protección de derechos y libertades, ¿no? Y en este caso yo creo que realmente las infraestructuras críticas, pues, realmente nos llevan a poder conseguir esto, ¿no? Porque estamos acostumbrados a un nivel de vida, a un bienestar social que ahora mismo damos muy por supuesto, y que alguien que quisiera ponernos en problemas realmente puede ir muy fácil a atacar esto, ¿no? Digamos que si tengo una empresa privada, alguien me quiere hacer mal, va a ir contra mi empresa, mis objetivos empresariales, de una manera clara, o si quiere tener algo personal con una persona, pues puede ir hacia ella, ¿no? Pero desde el punto de vista de sociedad tenemos un conjunto de servicios que nos cohesionan como conjunto y que nos hacen vivir, pues, en la vida que tenemos y hacia la que queremos ir, ¿no? Y ahí es donde realmente nos pueden hacer un daño claro desde un ataque, desde el punto de vista, pues bien sea desde el punto de vista terrorista que decíamos antes o que tiene la sesión, o pues otros aspectos que puedan venir desde fuera, ¿no? Y en esa protección es en la que se hace claro tener una identificación muy concreta de cuáles son esos servicios esenciales, en qué sectores se distribuyen y cuál es el conjunto de operadores que prestan estos servicios y de qué manera están interrelacionados todos ellos para pues mantener estos servicios y fomentar esa cohesión que comentaba, ¿no? En este sentido, lo que vemos es que de una protección a esas infraestructuras que ya viene de largo y que realmente se ha ido haciendo con los riesgos que se iban viendo, que podían ponernos en jaque, lo que estamos viviendo es una digitalización de toda la sociedad
y nos hace esto llevarnos a unos niveles de conectividad muy altos y a unas nuevas funcionalidades que no hacen sino aumentar el perímetro de riesgo que teníamos, ¿no? Y nosotros realmente lo que tenemos que hacer es una protección integral que se ha comentado antes, y en esa protección integral lo que tenemos que ver es dónde están todos los riesgos y qué nos puede parar esos servicios que tenemos y poner en jaque a esta sociedad o a las características que tiene, ¿no? Y en esa línea un poco y en línea con lo que comentaba José Luis, pues está este concepto que ahora hablamos de resiliencia, ¿no? Realmente en esa protección ya hemos pasado de ver la seguridad integral, hemos pasado de ver que tiene diferentes ámbitos y hemos empezado a contemplarla en todo el ciclo de vida de que va a tener la producción de nuestros servicios. Y ahí, desde que hacemos la construcción hasta que estamos dando los servicios, incluso en algunos casos y algunos sectores, hasta la propia retirada de lo que sucede con esas instalaciones que podían estar dando servicios concretos, ¿no? Entonces estamos hablando y vemos que las nuevas leyes y las nuevas iniciativas que hay a nivel europeo, estamos hablando de resiliencia en entidades críticas, de resiliencia en la parte digital y seguridad en redes, que realmente NIS2, que también nos está llevando a una resiliencia de lo que sería el conjunto de las redes a nivel europeo, ¿no? Y estamos hablando también de una colaboración entre todas las partes, que es la que nos va a llevar a poder protegernos en conjunto, ¿no? Junto con esto, otro de los puntos que decía, en este caso lo decía el alcalde, es que tenemos que llevar a una seguridad que se adecue a la ciudadanía y que evolucione con ella y que nos vaya ayudarnos a protegernos en conjunto, pero siempre dando solución a lo que tenemos, ¿no? Entonces, realmente somos más digitales, tiene sentido pensar que en este caso la propia seguridad debe integrar todos estos ámbitos, más aún cuando tenemos ámbitos operacionales, los habitualmente conocidos como OT, que realmente suponen riesgos graves que van directamente contra objetivos que incluso pueden acabar con vidas de personas o con incidentes muy, muy graves, ¿no? Según el sector y según lo que se haga en los mismos. Incluso ya hace más de 10 años pues, vimos algunos aspectos desde el punto de vista de seguridad lógica, ataques a sectores concretos que realmente pues, podían poner en jaque un poco la seguridad de algunas zonas y de algunos países, ¿no? Y frente a eso, pues lo que estamos haciendo es realmente ir hacia modelos que cada vez son más avanzados, y aquí otro de los puntos claves está en otro de los puntos, en este caso lo decía Amaya, desde la Concejalía de Seguridad, que decía que estamos yendo a una percepción de la seguridad. La ciudadanía necesita percibir que tiene seguridad y tiene que tener una garantía de que quien está prestando servicios esenciales pues realmente lo está haciendo de la manera adecuada. Y por esto estos nuevos marcos, y también hablaba ahora José Luis de los mismos, en los cuales estamos hablando de certificaciones, estamos hablando de marcos concretos, hay que analizar el riesgo, tenemos que implementar medidas, pero además debemos ser capaces como operadores críticos de asegurar a la sociedad que estamos ejecutando las cosas adecuadas para prestar nuestros servicios de una manera pues alineada al menos con el riesgo que quiere las administraciones y que queremos el conjunto de la ciudadanía europea, ¿no? En este caso, y también de la mundial, ¿no? Entonces yo creo que realmente nosotros a lo que estamos yendo es a eso, ¿no? Partíamos de una protección y una visión de las infraestructuras críticas y de su protección con unos riesgos que quizás estaban cercados en un ámbito concreto. Hemos visto que estos ámbitos están creciendo cada vez más y cada vez tenemos un perímetro mayor, nuevas amenazas a las que hay que afrontar y en muchos casos que superan muchas fronteras hacen muy difícil su protección, con lo cual nos tenemos que adaptar a ellos no solo desde una manera preventiva, sino ser capaces de desarrollar capacidades que nos hagan pues hacerlas frente a posteriori, tener esa resiliencia y sobre todo esa capacidad de, digamos, resolver el caso y que las propias personas y las propias empresas se sientan protegidas también ante un caso de decir, oye, he tenido un incidente, a quien me lo ha provocado, por favor, al menos atrápalo y déjame la situación como yo la preveía, ¿no? Y yo creo que es un poco en los puntos que estamos yendo y hacia dónde está yendo la parte de infraestructuras, de protección de infraestructuras críticas, y que es la adecuada, ¿no? En el momento que estamos. Muy bien, Jesús.
Gracias por ceñirte también al tiempo. Y si nos fijamos, en la mesa esta tenemos el enfoque del regulador, ¿vale? Como es el CNPIC, el regulador que de alguna manera nos fuerza a responder a unos estándares que nos pide Europa, ¿no? El regulador. El ejecutor, de alguna manera, como puedo representar yo, de un determinado gobierno que ejecuta, digamos, ese tipo de estrategias, ¿no? El enfoque del consultor, que es el que nos acaba de decir Jesús. La mesa está, yo pienso que está bien diseñada en el sentido de que la organización lo ha pensado bien, ¿no? Nos falta el enfoque del fabricante. Se lo digo para que vayan pensando el tipo de preguntas que luego nos pueden hacer, ¿vale? Un enfoque de regulador, un enfoque de ejecutor, un enfoque del consultor. Y ahora Sergio nos va a dar fundamentalmente el enfoque como fabricante, ¿vale? Aunque no solamente es fabricante, aunque ellos se identifican como fabricante, Amper no solamente en la historia no solamente ha venido haciendo eso, por lo menos los del sector lo tenemos también pensado como otras cosas. Sergio, muy bien. ¿Y el fabricante le hacen mucho caso a la administración o hay que lucharlo mucho? Hay que lucharlo, hay que lucharlo. Bueno, yo creo que lo primero, buenas tardes a todos y muchas gracias a los organizadores del evento por la invitación. Y bueno, efectivamente has comentado tú muy bien, ¿no? Que aquí están un poco las diferentes capas, ¿no? Desde el usuario final, la regulación, el consultor, ¿no? Que aplica muchas veces los criterios también, y luego estamos los fabricantes, ¿no? Los que proporcionamos la tecnología para tratar de cubrir con esos requerimientos que se plantean, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, ¿no? Tanto el normativo como el tecnológico y demás. Y bueno, sí es verdad que es un panel interesante y el escenario abarca, yo creo que todos los conceptos, ¿no? Sergio, si me permites, sí. No sé si se han fijado, pero es el único que no tiene ningún papel. Sí, digo por aquello de los fabricantes, fíjense que no lleva ningún papel, no sé, igual desde allí no se ve bien y por eso... Adelante, Sergio, perdona la interrupción. Nada. Entonces, bueno, yo creo que para ponernos un poco en contexto a todos de lo que somos nosotros, el Grupo Amper que tú antes indicabas, efectivamente hacemos muchas más cosas que solamente tecnología, pero en este evento estamos representando la parte o la división de tecnología que es la que me compete a mí, ¿no? Y dentro, bueno, pues dentro de ese ámbito de la tecnología, nosotros lo que somos es una compañía con un perfil muy tecnológico, ¿no? Cuando digo muy tecnológico me refiero a que tenemos esa capacidad de diseñar, desarrollar tecnología y luego trasladar eso a un cliente final, ¿no? No somos un integrador de sistemas de seguridad, que compremos tecnología en el mercado y luego la traslademos al cliente, sino que vamos con nuestras propias soluciones y con un posicionamiento muy claro y un enfoque muy claro sobre las mismas, porque están conceptualmente diseñadas en base a lo que entendemos que demanda el mercado, ¿no? Que demanda una infraestructura crítica o un usuario final, ¿vale? Aquí lo interesante de este asunto es que vemos que hay muchas grandes firmas con un producto de una gran calidad, pero muchas veces muy encasillado o muy de estantería, y que cuesta o es la organización final, el usuario final o la infraestructura quien tiene que acoplarse a ese producto, ¿no? A qué ofrece ese producto y cómo soluciono yo mis problemas o mejoro mis procesos. Nosotros estamos buscando justamente el efecto contrario, ¿no? Buscamos que exista un core de producto de tecnología, pero buscamos acoplarnos o customizar esa tecnología a lo que demanda ese cliente o esa infraestructura que vamos a proteger, ¿vale? Bueno, dentro de este escenario, ¿no? Y ya he visto un poco el posicionamiento de la compañía, uno de los temas que yo aquí iba a poner encima de la mesa y que nos estamos encontrando a través de la relación con los clientes y con otros actores estamos viendo que tradicionalmente, bueno, hay una desconexión muy importante o muy interesante entre lo que es la tecnología, el mundo OT, ¿vale? Antes Jesús ya lanzó algo sobre esto. El mundo OT, que para nosotros es todo ese ecosistema de dispositivos que colocamos en una infraestructura crítica. Vamos a poner un CPD, por ejemplo, que colocamos ahí para proteger, ¿no? Dar seguridad a ese CPD, pues desde un sistema de control de accesos, de detección perimetral, un sistema de regulación de BMS, bueno, cualquier tipo de elemento de campo que colocamos en esa infraestructura. Eso es uno de los mundos, es el mundo OT, y luego tenemos el mundo IT, ¿vale? Que el mundo IT es el mundo más próximo al negocio, a la red de comunicaciones, a los servidores físicos y más próximo al negocio, ¿no? Entonces, bueno,
Tradicionalmente vemos que hay una desconexión, y esto viene un poco porque tradicionalmente los que hacemos tecnología OT, más de campo, hemos estado muy preocupados en que funcione de manera correcta y muy exhaustiva ese proceso que controlamos, ¿no? Si nosotros estamos controlando en un CPD, por ejemplo, el nivel de frío que damos en una sala IT, donde hay una serie de servidores, en un CPD de un banco, por ejemplo, eso tiene unas consignas y unos valores que no se pueden mover de ahí para que eso esté operativo. Nosotros, desde el punto de vista de la perspectiva OT, nos fijamos mucho en que nuestro sistema o nuestro proceso controle ese procedimiento, ese proceso, ¿no? Pero nos hemos preocupado poco del dato, el dato que genera ese proceso. Ese proceso al final genera un dato que cada vez está tomando más relevancia en las organizaciones. Entonces, derivado de eso viene esa desconexión entre los dos mundos, ¿no? Todos sabemos, antes contaba José Luis y Jesús también, bueno, las amenazas están ahí, las infraestructuras críticas están expuestas de alguna manera a ciertas amenazas, y esas amenazas cada vez son más complejas, ¿no? O tienen más capacidad de penetración, ¿no? Bajan a una capa de más bajo nivel, ¿no? Antes atacaban directamente igual más a la capa de negocio, pero sabemos que se está cambiando, ¿no? Y que ahora ya atacan más a la capa de los procesos. Quizás los fabricantes de estos sistemas de control de OT no han tenido esa perspectiva porque, bueno, pues probablemente las infraestructuras críticas o esos sistemas no estaban conectados a Internet, o había un firewall que protegía eso y lo aislaba del resto del mundo, pero la realidad es que eso ahora mismo está cambiando, ¿no? Y antes Jesús creo que ha comentado algunos casos, temas del programa nuclear en Irán, refinerías en Middle East, bueno, sector eléctrico con pérdida de servicios en algunos momentos porque son capaces de acceder ya no solo a la capa de negocio, sino bajar más abajo y llegar a los sistemas OT, ¿no? Esto al final a los fabricantes nos obliga a hacer una reflexión y un ejercicio de cómo vamos a abordar esta situación, ¿no? Este es un punto clave, ¿no? Al estar obligados a abordarla hay diferentes metodologías, ¿no? De cómo abordamos esto y damos una solución a esa infraestructura, ¿no? Hay un punto de vista claro, que es que los sistemas que diseñemos, desarrollemos o fabriquemos cada vez tienen que ser más seguros, tienen que estar más próximos a los estándares del mundo IT, ¿vale? Eso es una obligación y ya de base tendrán que incorporar esas tecnologías. Pero hay otro problema importante también, y es que hay un parque muy importante de dispositivos ya desplegados en muchas infraestructuras que no podemos echar abajo e implantar una solución completamente nueva, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en las dos vertientes para poder atacar ambas y minimizar el riesgo de lo que ya existe y está implantado, ¿no? Nosotros desde el grupo venimos ya desde hace años trabajando en este asunto con un foco muy claro en que toda la tecnología que desarrollemos ya venga de base con esa capacidad de comunicaciones seguras en entornos SSL con certificados y demás, pero del elemento más de campo. O sea, si estamos en esta sala y tenemos un elemento de control que regula la seguridad de esa puerta o la climatización o la iluminación, ya ese elemento hardware tiene que implementar esas medidas de seguridad desde la base, ¿vale? Eso hasta ahora en el mercado no se está haciendo y a los grandes fabricantes les está costando un esfuerzo muy importante porque tienen estructuras muy rígidas, pues dar ese paso, ¿no? Pero la demanda del mercado está clara y tenemos que ir hacia esa línea, ¿vale? Además de este asunto de la convergencia de estos dos mundos, del mundo OT, el mundo IT, otro tema que para nosotros es muy importante y que lo estamos dando mucho foco dentro del grupo es la parte de la interoperabilidad, ¿vale? Los sistemas cada vez tienen que estar, hablamos antes de seguridad integral, cada vez tienen que estar más integrados entre sí, tienen que generar sinergias entre ellos y generar datos y que esos datos vayan hacia algún lugar y de una manera concreta, ¿vale? Esto es un tema que nosotros estamos dando mucho foco. Tradicionalmente los que fabricamos sistemas OT nos centramos mucho en, pues nuestros sistemas trabajan con una serie de protocolos y son protocolos industriales. Los que están en el mundo IT trabajan con otros protocolos que son protocolos más de la parte negocio. Ahora aparece la industria 4.0, los sistemas IoT que trabajan con otros protocolos. Entonces hay como tres grandes bloques de sistemas que tienen sus propias tecnologías pero que están muy inconexos entre sí, ¿vale? Eso es algo que se aprecia con mucha claridad y que está empezando a generar ciertos problemas. O hay que regular eso, organizar eso de alguna manera para que esa información pueda confluir, ¿no? Entonces, bueno, en este escenario tecnológico, lo que está disparando desde nuestro punto de vista este cambio
es cómo se están gestionando los negocios, los modelos de negocio, ¿no? O sea, por un lado está la evolución tecnológica. La tecnología antes no era tan accesible, los elementos de campo de más bajo nivel no tenían las capacidades que pueden tener ahora, porque la tecnología evoluciona, los procesadores de esos dispositivos cada vez son más potentes y pueden implementar más soluciones sobre ellos. Ese es uno de los puntos, y el otro es cómo evolucionan los modelos de negocio de las compañías. Al final, las infraestructuras críticas dan soporte, hay una compañía detrás. Si hay un CPD pues de un banco, el CPD es un elemento, pero el banco tiene que prestar servicios que se ejecutan dentro de ese CPD, ¿no? Y ese banco, en la mejora de esos procesos internos, busca también el ahorro, ¿vale? Y cuando entramos en este ciclo, ¿qué pasa? Pues que toda la información de todos los sistemas que tenemos ubicados en ese CPD tiene que acabar fluyendo, tiene que acabar llegando a algún sitio, y ese dato tiene que ser un dato preciso y seguro, y que viaje a través de la infraestructura de ese edificio o de esa instalación de una manera correcta, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto cómo se hace? Bueno, pues desde el punto de vista de los fabricantes, nosotros tenemos que ponernos las pilas en este sentido. Hay una parte, como comentábamos antes, podríamos implementar en estos dispositivos de control que colocamos en un CPD ya todos esos protocolos de los diferentes mundos. Pues es muy complejo, ¿no? Porque hay, y más cuando te vas subiendo más a la capa de negocio, cada vez hay más protocolos y más historias, ¿no? Lo que hacemos normalmente para abordar este tipo de soluciones es metemos una capa de interoperabilidad, ¿vale? Que es una capa de interoperabilidad que normalmente es una capa de software, ¿vale? Es una capa de software que es capaz de conectar toda esa sensórica, todos esos elementos de control que tenemos en la infraestructura, interpretar el lenguaje de cada uno de ellos, los agita de alguna manera, los mezcla, los simplifica y hace que esa información se pueda trasladar de un mundo a otro de una manera ordenada, ¿vale? Eso se hace a través de herramientas principalmente de software, ¿vale? Entonces, estos dos aspectos son algunos de los retos que nosotros como fabricantes y a través de la relación con los clientes finales y también con la administración pública, con clientes privados, que son muchos de los que tenemos, vemos que es algo que está en el modelo, ¿no? Y que las compañías tenemos que ser cada vez más flexibles, tenemos que estar poner más foco en la seguridad y olvidarnos del mundo tradicional OT, y esos elementos OT que tradicionalmente funcionan de una manera tienen que acabar integrados con un modelo mucho más seguro, más cerca del mundo IT, ¿vale? En el mundo IT la figura del CISO y todos estos reguladores cada vez tienen más importancia. La tecnología que metes dentro de una infraestructura va a pasar por ese área que antes no pasaba, y ese área del CISO te va a decir cumples esto, si no cumples no metes tu tecnología aquí porque estás fuera de la norma nuestra. Antiguamente eso era una red aislada, bueno, esto cada vez converge más, ¿no? Y la información y el dato cada vez es más importante en las organizaciones, ¿vale? Entonces eso es un poco bueno, una de las cuestiones que queremos poner en esta ponencia, y que nosotros como fabricantes de tecnología tenemos puesto un foco muy intenso en ello, porque vemos que la tendencia es que en los próximos años eso va a tener que estar implantado sí, con este tipo de modelos. Muy bien, Sergio. Bueno, mientras preparan la sesión de preguntas, yo les pediría que fueran concisos, claros y reales en las respuestas. Yo les lanzo la primera. ¿Y si cae Internet, qué? Que nadie se atreve. Venga. José Luis, te vemos ahí como que eres el más lanzado. No. Si cae Internet, ¿qué? Pues esa es una gran pregunta. Tenemos un problema. Tenemos un problema, Houston, efectivamente. Si cae Internet, ¿qué? Pues que el impacto de que ahora mismo se caiga la red de redes es impredecible. El escenario que se generaría en ese momento yo creo que tendría consecuencias mundiales, obviamente. O sea, es que yo creo que estamos fastidiados, ¿eh? No sabría determinar cuál sería el impacto. Yo creo que nadie sabría determinar el impacto. Jesús, ¿y el consultor qué nos diría? Pues dependiendo para quién. O sea, realmente si cae Internet, las consecuencias van a ser muy diferentes. Incluso algunos negocios o cosas podrían funcionar de alguna manera alternativa si han diseñado planes adecuados para lo mismo. Obviamente a nivel como sociedad tendríamos un problema, y quizás en muchos casos por el tema de posibles quejas o
o incidentes que se pudieran provocar, ¿no? Esto es como una organización, se ha caído el servidor más importante, no se ha enterado nadie, se cae el correo y a los 2 minutos ya tienes a todo el mundo, ya que no funciona esto, ¿qué pasa, no? Pues en el ámbito de Internet dependería de la organización, algunos aspectos podrían seguir funcionando, pero yo creo que el conjunto de impacto como sociedad y de los miles de usuarios que lo usamos, aunque no fuéramos los que tuviéramos los impactos más críticos, en conjunto, sumando todos, haríamos un incidente bastante grave y catastrófico en este caso. Sergio, ¿qué nos aportas? Comparto un poco lo que han indicado ellos y añado que desde el punto de vista de la tecnología, efectivamente, como dijo Jesús, aunque caiga Internet, la infraestructura como tal hay que protegerla, hay que quedar protegida, pero el impacto es brutal. O sea, es brutal. Antes hablamos de un banco. Estoy seguro que con un banco la incidencia de que se le caiga un CPD es infinitamente mayor a que le roben no sé cuántos furgones que ya no llevan dinero casi. O sea, ahora mismo en el mundo en el que nos movemos, que a un banco se le caiga un CPD y no puedan ejecutar transacciones los clientes porque no están los servicios levantados, probablemente tenga una incidencia económica y reputacional para ese banco infinitamente mucho más grande a que le roben no sé cuántas sucursales bancarias o furgones blindados. No tengo ninguna duda. O sea, que habría que empezar a plantearnos Internet como elemento vulnerable, ¿no? Si fuéramos de los malos, ¿cómo haríamos, no? Bueno, preguntas. No sé si tenemos por ahí alguno que levante la mano si es tan amable. Vamos allá. A ver, sí. Bueno, os he escuchado con muchísima atención y tengo una pregunta que me da vueltas desde hace ya bastante tiempo. Tenemos a la parte que habla de la tecnología, la parte que expone un poco la consultoría, tenemos a la parte vamos a decir, de regulatoria, y tenemos al que ha hecho un poquito de moderador, que da un poco respuesta a lo que yo voy a preguntar. Señor Istúriz, ya están haciendo algo. La pregunta mía es el cómo. Nadie va a cambiar ya el medio digital. La tecnología, porque es el medio en el que vivimos y vamos a vivir. La tecnología va a ayudar a que eso siga siendo así. El tema es cómo adaptamos esa tecnología, vamos a decir, a mí lo que me preocupa en este país, que tenemos un 20% de PIB que viene del sector industrial, pequeñas, pequeñísimas y muy pocas medianas empresas, hablando a nivel mundial. ¿Cómo vamos donde esos señores y les hablamos de eficiencia, les hablamos de cómo van a ser mucho más rentables si hacen determinadas inversiones y hacen las cosas de determinada manera? Echo de menos un poco lo que es la parte de la gobernanza, cómo hay que hacer. Ahora mismo estabas hablando del CPD de un banco, ¿no? Bueno, pues la granja de servidores debería de estar bastionada de determinada manera, correctamente. Los responsables de los riesgos deberían estar identificados perfectamente para saber cómo tienen que actuar en cada caso. Toda esa parte de gobernanza, además con una visión un poco más futurista. Si hablamos de seguridad integral, estamos hablando de integrar el mundo OT, aportándole inteligencia en el aspecto industrial con el IoT. Estamos hablando de integrar mundos como la parte de safety. ¿Por qué? Porque donde están los datos, vamos a decir, si la tecnología nos da una velocidad de transmisión y recepción de datos espectacular, nos da el gran Big Data, lo que es una base de datos en la que tenemos toda la información y una forma de procesar mucho más rápida de la que tenemos ahora, lo único que falta es el procedimiento. O sea, es cómo convencemos a nuestros empresarios, si vamos a ser capaces de crear un comité de seguridad, todo eso que hay que hacer, vale. Hay que securizar el mundo digital. Entonces, ¿cómo vamos a convencer a una empresa que vamos a decir que su centro de poder, su consejo de administración, en ese consejo de administración haya un comité, porque no entiendo que pueda ser una persona, sino representado por un comité de seguridad? A ver si soy capaz de sintetizar un poco tu pregunta, que sería más o menos cómo transmitimos la necesidad de protección, ¿no?, a los diferentes. Yo diría que la necesidad ahora mismo está transmitida. De acuerdo a nuestra encuesta mundial, a CEOS, del año pasado, de 2021, la principal preocupación que salió
eran los incidentes de ciberseguridad, en este caso además por encima de los riesgos sanitarios, habiendo una pandemia que acababa de suceder. El tema está un poco en lo que dices, cómo gobernamos esto. La legislación, incluso la que va saliendo, las normativas y las directivas, nos llevan a un ámbito en el que se dice, oye, necesitas dotarte de personal de seguridad, en algunos casos ya lo tienes, pero además tienes que meter la parte de ciberseguridad y debes darle un cargo relevante para que pueda decidir y debes contemplarlo en todo el ciclo de vida y en todo lo que hagas, ¿no? Y lo que sí que empiezan a ver, y yo creo que ya lo han visto además, es que están protegiendo su negocio. No estamos hablando de proteger una operación. En el caso de empresarios que has comentado, están protegiendo su negocio, y en el caso de administración pública están protegiendo a la propia ciudadanía y las relaciones con la convivencia que tienen dentro de su ámbito de aplicación. Yo creo que ahora mismo están en el ya soy consciente y estoy empezando a montarlo, ¿no? Y se ven muchos sectores que van avanzados. José Luis, ¿es fácil de convencerles? ¿Es fácil de convencerles, José Luis? Yo creo que cada vez, yo creo que cada vez es más fácil, precisamente aunando conceptos como el que incluye precisamente la directiva en la que se está trabajando, ¿no? Y haciendo referencia a que la seguridad es parte del negocio, no es que sea parte, es que es negocio en sí mismo, ¿no? Entonces, si somos capaces de trasladar esa idea, que como bien decía Javier, ya sea esa idea, yo creo que ya está más que superada, pues más bien es ir haciendo las cosas poco a poco. De hecho, una de las digamos, los requisitos, ¿no?, de las cuestiones que se trabajaron allá cuando se traspuso la primera, bueno, la ley, ¿no?, 8/2011 de protección de infraestructuras críticas, aparece una figura, que es la del responsable de seguridad y enlace, que es fundamental, ¿no? Es más o menos equivale al director de seguridad, tiene que ser director de seguridad, pero al director de seguridad corporativa. Bueno, ellos tienen la capacidad de decidir quién debe ser ese responsable de seguridad y enlace, pero lo que se busca precisamente es que sea una persona que tenga llegada a la alta dirección precisamente para responsabilizar, adquirir ese compromiso con la alta dirección. O sea, ya se dan, digamos, unos primeros pasos y unos guiños en este sentido. Sergio, ¿tú quieres aportar algo? Coincido completamente con mis compañeros, pero la realidad también es que yo muchas veces me encuentro en muchas empresas que eso cuesta mucho trasladarlo, ¿no? Como comentaba el que lanza la pregunta, muchas veces te encuentras en empresas importantes, no en pymes, ¿no?, en grandes corporaciones, que la relevancia del área de seguridad, pues bueno, efectivamente la línea es la que estamos indicando, cada vez toma más relevancia, pero en algunas está muy relegada, ¿no? Está como que ahí, bueno, pues os encargáis de vuestras cosas, pero no os metáis en la parte del negocio, y es una parte del negocio claramente, porque si no está esa parte resuelta, la otra parte cojea, ¿no? Cuesta, yo creo que cuesta, en algunas, quizás depende del sector, no lo sé, pero en algunas sí que cuesta. Yo brevemente les voy a decir una cosa que no tenía previsto decir, pero bueno, yo tengo una hija que ahora tiene 28 años que nunca ha querido saber nada de seguridad, nunca. Ahora trabaja en Miami en una empresa de comunicación corporativa y el otro día me comentaba que de lo que más se están dedicando es hacer planes de seguridad reputacional, porque están vendiendo la seguridad desde el punto de vista de reputación de la empresa. Es decir, las empresas grandes tienen tanto miedo a perder imagen, a perder la reputación, que no les interesa la seguridad como tal. Lo que les interesa es que la seguridad es un instrumento para garantizar la reputación. Les animo porque si algún director de seguridad que hay aquí que quiera montar un negocio, pues por la vía de reputación seguro que alguna cosa puede hacer. ¿Por ahí había alguna otra pregunta? Adelante. Sí, buenas tardes. La pregunta la formulo a cualquiera de los ponentes, pero sí me gustaría saber la opinión del director del CNPIC. Hasta ahora yo creo que se ha venido viendo la seguridad en cuanto a la protección de infraestructuras críticas como algo totalmente secado y sectorizado, cuando realmente hay cuestiones y legislación que son transversales a la propia protección de infraestructuras críticas. Por ejemplo, podemos hablar de la práctica de seguridad en cuanto al cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos o el Esquema Nacional de Seguridad, a ver cuántos organismos públicos están certificados o cuánta formación o qué formación tienen los funcionarios públicos de las administraciones para garantizar lo más básico, que las entradas en los ataques de malware o cualquier ransomware son precisamente por esas puertas abiertas a nivel digital. Nada, ahí lo dejo y cualquiera de los ponentes me puede contestar. Muchas gracias. Por cierto, perdón, la verdad es que también agradezco saber hacia dónde vamos en protección de infraestructuras críticas con lo que ha comentado de los proyectos a nivel europeo, y creo que ahora integrando
legislación que es transversal se pueden hacer las cosas un poquito mejor. Muchas gracias. Vamos muy mal de tiempo porque hay 10, empieza la siguiente, entonces un poco por si puede ser escueto, José Luis. Bien, es cierto que cuando se habla de infraestructuras críticas tendemos a pensar que todo lo que creemos que es importante entra parte de forma parte de este saco, por decirlo de alguna manera un poco laxa. Pero realmente no es así. Cuando hablamos de infraestructuras críticas hablamos de unas muy determinadas que han sido identificadas por el Gobierno y que forman parte de un catálogo nacional de infraestructuras estratégicas que está declarado secreto por acuerdo del Consejo de Ministros. Es decir, estamos globalizando, porque pasa en otras, y hablamos de que pensamos que cualquier cosa es una infraestructura crítica de lo que creemos nosotros que es importante. No es así. Lo digo porque se generaliza mucho con estos conceptos. Pero en cualquier caso, y habiendo hecho este pequeño matiz, hay que decir que cuando empezamos a trabajar en el ámbito de la producción de infraestructuras críticas, hablamos de sectores estratégicos, que son los que nos proveen a los ciudadanos de servicios esenciales, que son muy dispersos. Estamos hablando de la energía en términos generales, la industria química, la industria de instalaciones de investigación, estamos hablando de transporte, de alimentación, de salud. Todos no tienen ni muchísimo menos el mismo recorrido en el ámbito de la seguridad. Por lo tanto, lo que siempre se ha tratado es de que de manera uniforme vayan avanzando. Es cierto que algunos sectores, pues, como había comentado, tenían ya una larga tradición en el ámbito de la seguridad y estaban muy desarrollados. Otros les ha costado mucho y entre ellos hay que reconocer que a la propia administración también le cuesta, ¿no? Le cuesta y pues, haciendo referencia, como habías comentado, a la Ley de Protección de Datos, al Esquema Nacional de Seguridad, ¿cuántos hay certificados? ¿Cuántos? No se trata de que estén todos certificados. A mí me interesa que estén certificados. A mí, quiero decir, ¿no? Desde la posición o la visión del Ministerio del Interior, del propio centro, nos interesa que estén certificados aquellos que tienen que estar certificados. Pero sí es cierto que esto ha generado una inercia en la propia administración pública, porque lo estamos viendo y lo trabajamos lo hablamos con la gente del CCN, se están produciendo inercias que hacen que no solo los operadores críticos, propietarios gestores de estas infraestructuras identificadas, estén trabajando ya en ello, sino le estén siguiendo el resto de la administración. Luego esto ya es positivo, esto es muy bueno, estamos trabajando en ello. Que hayamos alcanzado ya la cota óptima de seguridad, pues obviamente no es así, porque si no estaríamos todos muy tranquilos. Nunca va a llegar una seguridad máxima, un riesgo cero, pero estamos trabajando en ello. Es un camino complejo en la que se trata de ayudar al que no sabe y impulsar un poquito más al que sabe, ¿no? Entonces, se está trabajando desde esas distintas dinámicas para, por lo menos, conseguir que todo esté en unos mínimos tolerables. Entonces, es un esfuerzo muy grande. No se puede hablar de que todo tenga que estar. Pequeñas cositas, lo importante, lo crítico, y a partir de ahí trabajar todos. Aunque hemos respetado bien los tiempos, vamos muy mal de tiempo. Entonces, ¿alguna pregunta cortita, por favor? Cortita, si puede ser, para que así podamos responder cortito también, ¿vale? Te lo agradecería. Hola, buenas tardes. Más que una pregunta, como luego voy a estar ahí también, soy José Antonio Varela, intendente jefe de Planificación Operativa y Protección de Infraestructuras. Entonces, lo que quería decir es que ha habido un cambio en los últimos años tremendo. Nosotros hacemos los planes de apoyo operativo, entre otras cuestiones, ¿no?, de infraestructuras críticas, y tenemos mucha relación con las empresas. Mañana hay una charla muy interesante que es sobre ciberseguridad. Ahí va a haber representantes, además de lo que es nuestra pequeña unidad y demás. Y entonces somos un poco los que hemos visto ese cambio. Nosotros hemos cambiado también. Había una percepción hace años, máxima aquí en Euskadi, con el problema que teníamos del terrorismo, de que la protección física era muy importante. Y las propias empresas tenían esa percepción. Empresas importantes, pues bueno, del sector energético sobre todo, etcétera. Eso ha ido cambiando. Yo al compañero que ha hablado le quiero decir que cada vez más todas las empresas, grandes, pequeñas y medianas, son conscientes de la necesidad de proteger no solo la cuestión reputacional, que está muy relacionado también con el tema de ataques vía internet, malware, etcétera, sino que lo físico
cada vez hay más elementos de protección para lo físico y cada vez más se centran en lo que es los sistemas lógicos de seguridad. Que no quepa duda, porque eso es algo que vemos nosotros todos los días. Gracias. ¿Alguna cosita más corta, por favor? ¿O levantamos? Cortita, por favor. Sí, rápidamente. Quería dirigirme al director del CNPIC. ¿Qué papel juega la inteligencia y en concreto la ciberinteligencia en la detección de amenazas a las infraestructuras críticas? Pues forma parte de todo el propio sistema interno. Nosotros recibimos informes de inteligencia de nuestros órganos propios, así como de algún otro órgano amigo exterior e incluso de los propios operadores críticos. Algunos de ellos son empresas que tienen pues, gente expatriada trabajando en otros países, que tienen información de mucho valor y que bueno, pues se analiza, se consensúa y se trabaja precisamente para generar inteligencia y poder pues, alertar a operadores críticos de por dónde pueden ir las cuestiones o los riesgos a los que nos enfrentamos todos los días. O sea que la inteligencia forma parte del propio ciclo del sistema. Es fundamental y de hecho pues también ahí en el propio centro donde estamos ubicados también nos alimentamos de gente que hace pues todo este tipo de ciberinteligencia para también identificar amenazas o posibles atacantes, en fin, forma parte de la propia idiosincrasia, no puede ser de otra manera, obviamente. El alertar al operador con la antelación, con la mayor antelación, es algo que se trabaja, ¿no? Se intenta conseguir, obviamente, o sea que forma parte del propio sistema de una manera natural, está en el ADN. Bueno, si les parece, levantamos entonces la sesión. Muchas gracias a todos. Aquí hemos hablado de que si no hay seguridad no hay economía, desconexión del mundo IT del OT y consultas y el consultor como soporte a la decisión. Espero que les haya aportado esta sesión de esta tarde. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Felicidades y les pido un aplauso no solo para los miembros de la mesa, sino sobre todo también para la organización que ha hecho un esfuerzo. Hace años que eventos de este tipo no se celebraban y creo que se lo merecen. Muchas gracias. Arratsalde on.